¿Qué pasaría si una noche, mientras conduces tranquilamente por la carretera, y de repente alguien te pide un aventón? Sin dudarlo te detienes a levantarlo, pero mientras conduces no te contesta ni te dice quién es, y de un momento a otro desaparece sin dejar rastro. Dicen que en las carreteras de México no solo viajan los vivos. Prepárate para recorrer esta noche la ruta del inframundo, donde existen relatos de horror en carretera y te dejarán con los pelos de punta. Esto es Oscuro Inframundo. Sean bienvenidos y pónganse cómodos para escuchar estas historias ocurridas en carretera. Emanuel Quinteros siempre había tenido un respeto casi instintivo por la carretera federal 180, aquella que conectaba Cárdenas con Villahermosa. Era una cinta interminable de asfalto que serpenteaba entre pantanos y espesos matorrales. Un lugar donde el calor parecía deformar el horizonte y donde, según los pobladores, la muerte solía pasearse sin prisa. Aquella noche de septiembre del 2009, el aire olía a lluvia reciente y el pavimento aún brillaba bajo los faros del viejo sedán que conducía a su hermano mayor. Venían de una jornada agotadora. Era mucho el trabajo que habían tenido ese día. El cansancio se mezclaba con la monotonía del camino y solo el zumbido del motor rompía el silencio. Todo transcurría con la calma típica de la madrugada tabasqueña, hasta que algo cambió. Fue un instante. Su hermano, con el rostro rígido, movió el volante con violencia. El vehículo perdió el control y comenzó a girar sobre sí mismo, golpeando la cinta asfáltica con un sonido seco, metálico y desesperado. Los cuerpos fueron sacudidos con fuerza. Los cristales se rompieron y el ruido se transformó en un aullido ensordecedor que terminó en un silencio absoluto. Emanuel despertó 2 días después, con tubos conectados a su cuerpo y una neblina espesa en la memoria. No recordaba el accidente, solo fragmentos confusos. El olor a caucho quemado, la sensación de estar girando sin fin y un ruido similar al de un animal respirando cerca de su oído. A su lado su hermano permanecía callado, con una expresión de alguien que había visto algo que no se puede contar sin sentir frío en el alma. Según relató después, la causa del accidente había sido una niña. Sí, una niña. Una figura diminuta, vestida de blanco que apareció de pronto en medio de la carretera. Su hermano juraba que se le atravesó sin previo aviso. Por eso giró el volante intentando evitarla, pero lo que vio después no tenía sentido humano. Dijo que aquella niña no era una niña, que su rostro se transformó frente a sus ojos, revelando una expresión antinatural. Ojos tan negros que parecían pozos sin fondo. Una boca inexistente reemplazada por un hocico delgado del que sobresalía una lengua húmeda, imposible de describir sin sentir náuseas. Bajo su vestido, en lugar de pies, se extendían unas garras largas y retorcidas, como las de un animal carroñero. Esa cosa se inclinó hacia el vehículo accidentado y los observó a ambos, como si disfrutara del sufrimiento que acababa de causar. Su hermano aseguró que esa criatura no se movía, solo los observaba inmóvil y fascinada. Parecía complacida al ver la sangre en el parabrisas, los cuerpos aturdidos y el olor metálico del aceite. A cada parpadeo, su forma parecía cambiar.
como si la noche misma la devorara y la volviera a escupir en distintas formas. Cuando los primeros curiosos se detuvieron para ayudar, la figura se desvaneció entre la niebla. Nadie más la vio, solo él. Emmanuel no recordaba nada de eso, pero algo dentro de su cuerpo le decía que aquella carretera había absorbido algo de su alma aquella noche. El tiempo pasó, las heridas se cerraron, pero el miedo permanecía. Su hermano empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con la misma niña observándolo desde el borde de la carretera o asomándose por la ventana mientras dormía. Decía que escuchaba el sonido de uñas arañando el metal del carro, incluso después de haberlo vendido como chatarra. Emmanuel intentó no darle importancia. Quiso creer que eran secuelas del trauma. Un intento del cerebro por darle forma al miedo. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Una madrugada, mientras conducía solo por la misma ruta, esta vez rumbo a Comacalco, una sensación helada le recorrió de pies a cabeza. El camino estaba vacío, la lluvia caía suavemente y el parabrisas destellaba con los faros. Entonces la vio. A lo lejos, una figura blanca se encontraba al borde de la carretera, pequeña e inmóvil. El corazón de Emmanuel comenzó a golpearle el pecho con fuerza, pero en lugar de frenar, aceleró. No quería mirar, no quería confirmar que era ella. Cuando pasó frente a la figura, la vio solo por un segundo, pero fue suficiente. La niña tenía el mismo vestido empapado, los mismos brazos colgando inertes y esa mirada vacía que parecía venir de otro tiempo. No se movió, no hizo nada. Solo giró lentamente el rostro mientras el vehículo la dejaba atrás. Emmanuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era ningún recuerdo ni ningún sueño, era ella. Desde esa noche, el miedo se instaló en su vida como una presencia constante. El espejo retrovisor se volvió su peor enemigo. Siempre lo revisaba con el temor de verla allí, sentada en el asiento trasero, observándolo en silencio. Comenzó a tener lapsos de memoria, pequeños apagones en los que despertaba sin recordar cómo había llegado a cierto lugar. Su hermano le confesó que, a veces, cuando dormía, hablaba con alguien y sonreía. En los pueblos cercanos a esa carretera, los más viejos cuentan que desde hace décadas aparece una niña justo en la curva donde ellos se accidentaron. Algunos dicen que fue atropellada en los años 80 y que su cuerpo nunca fue encontrado. Otros afirman que no es una niña, sino un ente más antiguo, un espíritu que adopta formas inocentes para atraer a sus víctimas. Lo cierto es que siempre ocurre lo mismo. Un conductor ve a la niña, intenta esquivarla y el vehículo termina destruido. Por el paso de los años, Emmanuel aprendió a callar lo vivido. Nunca volvió a manejar de noche y cuando tenía que hacerlo prefería tomar caminos más largos. Pero aún así, en ocasiones sentía esa presencia que lo observaba o lo seguía. El reflejo de unos ojos negros apareciéndose entre la lluvia en el parabrisas. El sonido de uñas golpeando el metal. Y un olor desagradable, mezcla de tierra mojada y carne podrida, que llena el aire por unos segundos antes de desaparecer. Nunca volvió a verla por completo, pero la sensación persistía como si aquella cosa lo vigilara desde el otro lado del accidente, esperando el momento exacto en el que su vida volviera a tambalearse para reclamar lo que le debía. A veces también, cuando recordaba lo sucedido, se convencía de que había sobrevivido solo por error, de que aquella noche no debió salir con vida, y otras simplemente deseaba no haber abierto nunca los ojos en aquel hospital, porque
Desde entonces, cada vez que pasaba por esa carretera, Emanuel Quinteros podía sentir la mirada de la niña en el retrovisor. La misma mirada que su hermano vio antes de que todo terminara en oscuridad. Esta es la anécdota de Emanuel. Otra anécdota ocurrida en la carretera nos la hizo llegar César Rodríguez cuando tenía apenas 20 años, y esto ocurrió en el año de 1983. Él vivía con sus padres en un rancho en Aguascalientes. La vivienda se alzaba frente a una carretera federal poco transitada, rodeada de campos áridos y matorrales que se extendían hasta perderse en el horizonte. Los atardeceres solían ser como cualquier otro en un rancho, teñidos de tonos rojizos y anaranjados. Menciona que la carretera se convertía en un hilo negro que parecía tragarse la luz del sol. Aquel día, César necesitaba llegar al centro de la ciudad para entregar unos papeles. No había transporte público a esa hora y la carretera estaba desierta. Así que decidió pedir un aventón. Era algo habitual para los habitantes de la zona y en aquellos años. Levantar la mano y esperar que algún vehículo se detuviera. El calor de la tarde comenzó a disiparse, dejando en el aire el olor a tierra caliente. A lo lejos apenas se escuchaba el canto de unos grillos. César esperó unos minutos hasta que divisó un automóvil aproximarse. Era un carro antiguo, color gris oscuro, con líneas rectas y cromados opacos. No tenía placas visibles y sus faros brillaban débilmente, como si perteneciera a otra época. El vehículo se detuvo frente a él con un chirrido suave. Adentro se veía una pareja sentada en los asientos delanteros. El hombre, de cabello oscuro peinado hacia atrás, sujetaba el volante con ambas manos. A su lado una mujer delgada, con un vestido azul claro, permanecía completamente inmóvil, con el rostro vuelto hacia el parabrisas. Sin pensarlo demasiado, César abrió la puerta trasera y subió. El asiento se sentía frío, casi helado. Trató de sonreír y agradecer el gesto, pero ninguno de los dos reaccionó. No hubo respuesta, ni siquiera un gesto mínimo. Era como si no existiera para ellos. El automóvil arrancó sin hacer ruido. El motor emitía un zumbido bajo, constante, casi imperceptible. Mientras avanzaban por la carretera, César notó algo inquietante. La mujer permanecía rígida, con las manos apoyadas sobre las piernas, inmóvil como una estatua. El hombre no giraba la cabeza ni en un milímetro. Solo movía las manos para manipular el volante. Ambos mantenían la vista fija al frente. Era como viajar con dos maniquís. El silencio dentro del auto era tan espeso que podía escucharse la respiración entrecortada de César. Por momentos, el sonido del motor parecía apagarse, dejando únicamente el rumor del viento. A un costado de la carretera, algunos animales, perros callejeros, aves, incluso una pareja de burros, se apartaban con desesperación cuando pasaba el vehículo. Saltaban, corrían, huían sin motivo aparente. César los observaba por la ventana y un pensamiento inquietante lo atravesó. Algo en ese carro los asustaba. Trató de romper el silencio. Dijo un par de frases cortas, un agradecimiento tímido, un comentario sobre el clima. Nada, ni siquiera un parpadeo en los rostros de la pareja. El ambiente comenzó a cambiar. Un olor nauseabundo, metálico y dulce, al mismo tiempo, se manifestó en el interior del vehículo. Era el tipo de olor
que uno asocia con carne en estado de descomposición o sangre seca. Al mismo tiempo, la temperatura descendió abruptamente. Un frío antinatural se apoderó del auto, erizándole la piel. El corazón de César latía cada vez más rápido. Comenzó a sospechar que había cometido un error. No sabía quiénes eran esas personas ni por qué lo habían recogido. Quizás estaban tramando algo, pensó. Quizás no saldría con vida de ese trayecto. El camino se volvía más solitario. No había luces, ni otros vehículos, ni señales de vida. Solo ellos tres avanzando en línea recta por el asfalto oscuro. César decidió actuar. Con voz temblorosa, pidió al conductor que lo dejara bajar unos metros más adelante, con la excusa que debía tomar un camino de terracería que lo conducía a su casa. Era mentira, pero necesitaba salir de ese auto. El conductor no respondió. Sin embargo, el vehículo comenzó a reducir la velocidad. Se detuvo suavemente al costado de la carretera, junto a un tramo donde el monte crecía alto y seco. César se preparó para salir, pero antes de abrir la puerta, algo cambió. El hombre al volante comenzó a reír de una manera extraña. No era una risa normal. Era un sonido grave, gutural, como si proviniera de un pozo profundo. La mujer por primera vez se movió. Giró lentamente la cabeza hacia él. Su movimiento era antinatural, demasiado lento, como si cada vértebra crujiera al girar. Cuando su rostro quedó frente al de César, el terror se materializó. Carecía de piel, la carne podrida y agrietada dejaba entrever partes de cráneo amarillento. Los ojos opacos y sin brillo parecían dos cuencas de vidrio incrustadas en un rostro muerto. Un hilo oscuro descendía por su cuello hasta perderse bajo el vestido. César sintió que el aire se le escapaba. El corazón le dio un vuelco y sin pensarlo abrió la puerta y se lanzó al suelo. Cayó sobre la gravilla, raspándose las manos y rodillas, pero logró incorporarse. El auto volvió a acelerar. Las luces traseras brillaron con intensidad y el motor rugió como un animal. César giró justo a tiempo para ver cómo el auto se perdía, pero ocurrió lo imposible. A unos metros de distancia, el vehículo se desvaneció. No giró ni frenó, no se ocultó tras una curva, simplemente desapareció frente a sus ojos, tragado por la oscuridad. César permaneció allí, temblando con el corazón desbocado. El silencio de la carretera volvió, profundo, como si nada hubiera pasado. Solo el sonido lejano de un grillo rompía la quietud. Aquel episodio marcó a César para siempre. Preguntando entre sus conocidos, algunos decían que se trataba de almas en pena, dos espíritus condenados a vagar eternamente buscando pasajeros. Otros afirmaban que eran demonios que usaban la carretera para atrapar incautos. La descripción era siempre la misma. Un auto gris de vez en cuando, a los años, aparecía. Este era antiguo, sin placas visibles, con dos figuras inmóviles en los asientos delanteros. César menciona que a los 2 años después de esta experiencia volvió a atreverse a pedir un aventón y a lo lejos volvió a ver aquel auto. Lo único que hizo fue darse la vuelta y retirarse de ahí. Ni la risa grave del conductor ni el rostro descarnado de la mujer volvió a olvidar de su mente. Cada vez que recordaba aquella noche sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca más desde entonces volvió a pedir aventón y se compró su propio vehículo. Esta ha sido la historia de César, muy peculiar por cierto. La siguiente historia
se ha vuelto parte de la tradición familiar que se cuenta una y otra vez en reuniones, en fogatas, en sobremesas largas donde el silencio pesa y alguien dice: ¿ya contaron lo de Ramón? Esta es una de esas historias que fue enviada por Arturo Díaz, quien aclara que no le ocurrió a él sino a su tío Ramón, un hombre dedicado desde joven al transporte de carga pesada, igual que muchos miembros de su familia. Una vida en carretera que deja cicatrices que nadie ve. Y esta es quizá la más profunda que Ramón carga hasta el día de hoy, a sus 70 años. Esto ocurrió hace más de 20 años, pero Ramón recuerda cada detalle, una precisión que solo deja el verdadero miedo. En aquel tiempo vivía en Baja California, pero solía hacer viajes largos a la Ciudad de México y a otros puntos del país. Esa noche, en particular, le tocó cargar mercancía en una fábrica de refrescos en la capital, con destino a Zacatecas. Tenía que entregar insumos y botellas para otra planta, sin la compañía de su chalán, quien se reportó enfermo a última hora. Era común viajar solo en esos días. Las carreteras aún no estaban tan peligrosas, o al menos eso creían. Salió por la noche. La empresa quería la entrega hecha al amanecer. Ramón, por supuesto que no discutió. Estaba por nacer su hijo y cualquier hora extra representaba dinero que no podía desaprovechar. La fecha era exactamente un 11 de diciembre. A unas horas de que comenzaran las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe. Como cada año, miles de personas viajaban hacia la basílica desde todos los rincones del país. Durante el trayecto rumbo a Zacatecas, cruzó varios contingentes de peregrinos caminando. Otros viajaban en camionetas adaptadas, envueltos en cobijas y con imágenes religiosas amarradas al toldo. Él los rebasaba con el tráiler sin prestar mucha atención, acostumbrado ya a esas escenas en la ruta. Llegó a Zacatecas sin ningún problema y descargó todo. Inmediatamente lo cargaron con materiales que debía regresar a la Ciudad de México. Aunque le ofrecieron descansar unas horas, Ramón lo rechazó. Estaba decidido a aprovechar cada viaje, pero su cansancio no sería el verdadero problema esa madrugada. Mientras manejaba de regreso, ya pasadas las 3 de la mañana, cruzando el tramo de la autopista 45D, poco después de salir a Aguascalientes, algo cambió. Un frío antinatural comenzó a invadir la cabina del tráiler. No era una brisa ni el típico aire nocturno del invierno. Era un frío que calaba en los huesos, que se sentía como si viniera desde adentro del vehículo. Ramón se orilló para sacar una chamarra gruesa que guardaba en el compartimiento trasero. Apagó el motor un momento, se arropó bien y se permitió unos segundos de respiro. Al mirar por el retrovisor lateral, notó que a lo lejos se acercaba otro grupo de peregrinos, caminando por el acotamiento. No le dio mucha importancia. Pensó que podía dejar que pasaran antes de seguir. Así evitaba cualquier accidente. Pero cuando se aproximaron, algo no cuadraba. Las figuras no caminaban como personas comunes. Sus cuerpos parecían descompuestos, algunos apenas sostenidos por huesos y tendones secos, con pedazos de carne colgando como jirones. Vestían ropa rota, sucia y antigua. Otros iban desnudos. Avanzaban en silencio con pasos lentos, arrastrando los pies. En sus manos huesudas llevaban velas encendidas que titilaban con una llama opaca, como si no obedecieran las reglas normales del fuego. Ramón en ese momento se congeló. Lo que pasaba frente a él no era humano. Era una procesión de muertos, de espectros, de cadáveres que nunca encontraron descanso. El aire dentro del tráiler se volvió aún más pesado, más helado. Se tapó la cara con una manta como si eso pudiera protegerlo de lo que veía.
La procesión continuó durante varios minutos. Detrás de los caminantes venía una vieja camioneta oxidada, como sacada de un accidente olvidado en la historia. Sobre ella, en lugar de una imagen de la Virgen, iba una figura esquelética vestida con su manto, una calavera adornada con una túnica de seda deteriorada. Era la Santa Muerte disfrazada, acompañando a sus fieles en esa marcha de ultratumba. Ramón intentó no moverse ni respirar. Esperaba que no lo notaran, que pasaran de largo, y así fue. Ninguno de los fantasmas desvió la mirada hacia el tráiler. Solo caminaban con sus velas encendidas y sus ojos vacíos brillando en un tono amarillento desde lo más profundo de sus cuencas. Cuando el último desapareció en la neblina, Ramón se quedó quieto. El silencio que seguía fue tan denso como el horror. Encendió el tráiler con las manos temblorosas y volvió a la carretera sin mirar atrás. La madrugada empezó a rendirse ante la luz del día, y con los primeros rayos del sol, todo rastro de aquella visión desapareció. No había cuerpos, no había velas, no quedaba nada. Solo el recuerdo impregnado como cicatriz invisible. Desde entonces, Ramón no volvió a manejar ninguna noche del 11 de diciembre. Ni él ni los que hemos escuchado esta historia. Arturo nos dice que cada vez que alguien la cuenta, se siente un escalofrío diferente, como si la presencia de esa procesión pudiera cruzar dimensiones, como si siguiera marchando, año tras año, por las mismas carreteras, buscando algo o a alguien. Por eso, si alguna vez te toca manejar en diciembre rumbo al norte y sientes que el aire es diferente sin razón, apaga tu motor, cúbrete con una manta y espera. Tal vez no seas el único viajero en esa ruta. Esta historia pertenece a Efraín Méndez, un hombre que quiso compartir su experiencia, la cual es muy aterradora, y vivió junto a su padre Rubén, hace ya más de 15 años, en los caminos de Chiapas. Lo hace como homenaje, pues su padre ya ha fallecido. Aquella noche, en la carretera rumbo a San Cristóbal de las Casas, aprendió que en la selva hay cosas que imitan el llanto humano solo para atraer a sus víctimas. Era una fría madrugada, húmeda y oscura. El reloj del tablero marcaba las 4 en punto, cuando Efraín y su padre conducían por la sinuosa carretera que atravesaba cerros cubiertos de neblina. Las luces del tráiler apenas lograban abrirse paso entre el vapor espeso que salía del suelo. No llevaban música ni radio. Rubén, un hombre curtido por los años en la carretera, prefirió el silencio. Decía que había que escuchar el camino, prestarle respeto, porque la montaña hablaba en susurros cuando algo no iba bien. A los costados del camino, las cruces blancas brillaban con el reflejo de los faros. Eran tantas que parecían custodiar el paso de los vivos. Efraín, de 12 años en ese entonces, luchaba contra el sueño, recargado en la puerta del copiloto, cuando de pronto el chirrido de los frenos lo sacó de su sopor. El tráiler se detuvo con un leve movimiento brusco. El señor Rubén, su padre, no dijo palabra, solo se llevó un dedo a sus labios pidiendo silencio y otro hacia su oído, ordenando atención. En el aire se coló un sonido extraño, débil pero claro, el llanto de un bebé. Era un sollozo suave lleno de angustia. Se escuchaba como si proviniera de entre los árboles al costado del camino. La sensación de frío se intensificó dentro de la cabina. Efraín sintió cómo su estómago se encogía mientras su padre tomaba una linterna y bajaba del vehículo, dejando el motor encendido.
Rubén avanzó unos pasos por el acotamiento. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas y lodo. El llanto se repetía cada vez más claro. Venía desde la espesura de la selva. Con pasos cautelosos iluminó el terreno frente a él. La neblina se movía como humo espeso, y entre las sombras el rumor de insectos y las ranas acompañaban aquel llanto infantil. Dio un paso más, después otro. Cada metro que avanzaba, el llanto parecía volverse más insistente, pero al mismo tiempo más irreal. Había algo en su ritmo que no era humano. Un instinto viejo, primitivo, comenzó a advertirle que aquello no estaba nada bien. Aún así siguió caminando unos metros más, intentando distinguir una silueta o una cobija en el suelo. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un llanto, sino un gruñido profundo, áspero, como el de un animal grande, intentando imitar la voz de un niño. Rubén levantó la linterna con fuerza y la apuntó hacia donde venía el sonido. Lo que vio lo dejó paralizado. Entre la vegetación, una criatura se incorporaba lentamente. Su cuerpo era delgado pero poderoso, con extremidades largas, cubiertas de algo parecido a escamas húmedas. La cabeza grande y desproporcionada. Parecía más bien una mezcla imposible entre felino y humano. Tenía el hocico alargado, colmillos amarillentos y unos ojos enormes que reflejaban la luz de la linterna con un brillo antinatural. Aún así, la criatura emitía nuevamente el sonido del llanto, ahora distorsionado como si se burlara de él. El señor Rubén retrocedió instintivamente, con la respiración agitada y el corazón golpeándole en el pecho. La cosa esa avanzaba en su dirección, no caminando, sino casi deslizándose sobre las cuatro extremidades, con un movimiento líquido, serpenteante. En un segundo de lucidez, comprendió que si se acercaba un paso más, no tendría oportunidad de escapar. Giró sobre sus talones y corrió de regreso hacia el tráiler. A su espalda, el sonido de ramas partiéndose y garras golpeando el suelo lo hizo acelerar aún más. Desde la cabina, Efraín lo vio emerger entre la neblina con el rostro desencajado y una expresión que el niño nunca olvidaría. Detrás de él, una sombra negra y amorfa se movía con gran velocidad inhumana. Rubén lanzó la linterna hacia la criatura. El golpe lo detuvo apenas un instante, lo suficiente para que pudiera subir de un salto al camión. Efraín, sin pensarlo, corrió el asiento y el motor rugió cuando su padre pisó el acelerador al fondo. Las llantas derraparon sobre el asfalto mojado y el vehículo se lanzó carretera abajo, mientras el eco del gruñido quedaba atrás, mezclado con el rugido del motor. Ninguno de los dos habló durante los siguientes minutos. La carretera se abría y cerraba entre curvas, pero Rubén no redujo la velocidad hasta ver las primeras luces del amanecer, asomándose tras los cerros. Solo entonces se detuvo frente a una gasolinera abandonada. Efraín vio que su padre tenía el brazo derecho cubierto de sangre. La camisa blanca estaba rasgada y una herida profunda le cruzaba el antebrazo. El corte no parecía hecho por un objeto metálico, sino por algo más filoso, curvo, con forma de garra. A pesar del dolor, su padre no permitió que se detuvieran. Quería llegar a San Cristóbal cuanto antes. No habló de lo ocurrido hasta muchas horas después, cuando ya estaban a salvo. Efraín lo escuchó contar cómo aquella cosa imitaba el llanto de un niño, de un bebé, cómo intentaba atraerlo hacia la selva. Lo hizo con voz temblorosa, pero con firmeza, de quien sabe que lo que vio no era un sueño ni una alucinación.
Con los años, Efraín creció y heredó el oficio de su padre, pero jamás olvidó aquella madrugada, en los viajes nocturnos cuando el cansancio lo vencía y el motor parecía arrullarlo. Siempre recordaba el llanto. En los caminos de Chiapas las cruces blancas se seguían multiplicando, y cada vez que escuchaba un ruido entre los árboles o veía algo moverse entre la niebla, sentía que aquella criatura aún estaba allí, esperando a otro incauto dispuesto a detenerse. El señor Rubén murió tiempo después, pero hasta su último día conservó en el brazo la cicatriz del encuentro. Nunca más volvió a bajarse en la carretera, ni siquiera cuando veía accidentes o luces de lejos. Desde entonces comentaba que el peor error que puede cometer un hombre en el camino no es quedarse dormido, sino detenerse a escuchar un llanto que no es humano. Y su hijo cada vez que conduce en la oscuridad siente que entre el rumor del motor y el viento aún puede escucharlo. El mismo llanto que los persiguió aquella madrugada en la selva de Chiapas. La siguiente anécdota nos la contó Rubén Castañeda, un comerciante que transportaba refacciones automotrices, quien vivió algo que marcaría para siempre su vida. Aquella tarde el sol comenzaba a desvanecerse detrás de los cerros, tiñendo el horizonte como un resplandor rojizo. Rubén manejaba su camioneta Nissan Estaquitas solo con la radio que apenas murmuraba una estación local. El tráfico era escaso, como si la carretera se hubiera vaciado de repente. A unos metros más adelante divisó una patrulla estacionada sobre el acotamiento. La unidad estaba ladeada como si hubiera frenado de golpe. Las luces traseras permanecían encendidas, brillando débilmente. A medida que se acercaba, Rubén redujo la velocidad. Le llamó la atención la quietud del lugar. No se escuchaba nada, ni el canto de los grillos, ni el eco de otros motores. Solo el viento chocando contra el parabrisas. Dentro de la patrulla se alcanzaban a ver dos figuras. Eran dos policías uniformados, aparentemente platicando con calma. En eso, Rubén se orilló con la intención de asegurarse de que todo estuviera bien. No sé por qué hizo eso. Lo primero que alcanzó a distinguir era un hombre de piel muy clara, casi pálida, con cabello rubio peinado hacia atrás. A su lado el copiloto tenía las mismas facciones, con rostro alargado, ojos azules y una expresión vacía, ajena al entorno. Parecían gemelos o al menos hermanos. Rubén levantó la mano en señal de saludo, pero ninguno de los dos reaccionó. Ni un gesto, ni un movimiento. La patrulla tenía el número de unidad prácticamente cubierto por el polvo y letras de policía estatal, que se veían descoloridas como si el vehículo llevara mucho tiempo abandonado. La escena era tan extraña que un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pensó que quizás se trataba de algún operativo o de un descanso prolongado, pero algo en el ambiente lo inquietaba. El aire parecía más denso, el silencio más profundo, y por alguna razón sentía que lo observaban sin moverse. Decidió continuar con su camino. Aceleró suavemente, pero en el retrovisor aún alcanzaba a ver el reflejo de la patrulla. Las luces rojas seguían parpadeando, aunque cada destello parecía más tenue. Tuvo la sensación de que si se detenía de nuevo, algo más podría ocurrir, algo que no lograría explicar. Con el paso de los minutos, la oscuridad cayó por completo. Rubén avanzó sin cruzarse con un solo automóvil más, ni tráilers, ni camionetas, ni luces a lo lejos. Solo el sonido constante del motor y el recuerdo de esos dos hombres de aspecto extraño que no le habían dirigido la mirada. Pero unos kilómetros más adelante alcanzó a ver otra patrulla que circulaba en sentido contrario.
Al verla, de inmediato encendió las luces intermitentes y agitó la mano por la ventana para llamar la atención de los oficiales. Estos detuvieron la marcha y Rubén les contó lo que había visto. Una patrulla vieja, 2 policías de piel muy clara y cabello rubio que no hablaban ni se movían. Mientras relataba los detalles, notó que uno de los agentes sonrió con cierta incomodidad. El otro bajó la mirada como si entendiera perfectamente a qué se refería. Rubén, confundido, esperó alguna explicación. Uno de los oficiales le dijo que se tranquilizara, que no había ningún operativo en esa zona. Luego, con tono serio, comentó algo que lo dejó helado. Los únicos 2 policías que alguna vez habían patrullado ese tramo de carretera murieron hacía más de 10 años en un enfrentamiento con un grupo delictivo. Eran conocidos en la corporación como los Güeros. La información fue suficiente para que un escalofrío le recorriera todo el cuerpo. Aún así, intentó convencerse de que se trataba de una coincidencia o de algún par de oficiales nuevos con características casi similares. Volvió a subir a su camioneta y condujo el resto del trayecto hasta que llegó a su casa y lo hizo sin mirar atrás. Esa noche, sin embargo, no logró dormir. El rostro de aquellos hombres lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Su piel pálida, sus miradas fijas, su quietud. Despertó varias veces sobresaltado, convencido de que alguien lo observaba desde el pasillo. La lluvia golpeaba el techo con fuerza y por momentos creyó escuchar el sonido de una sirena lejana, apagada por el viento. Ya a la mañana siguiente, Rubén tomó el periódico local mientras desayunaba. En la sección de notas policiales, un pequeño recuadro llamó su atención. Se cumplen 10 años del fallecimiento de 2 agentes estatales emboscados en la carretera Guanajuato-Querétaro. El reportaje incluía una fotografía en blanco y negro. Rubén sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Eran ellos, los mismos rostros que había visto dentro de la patrulla el día anterior. Como bien saben, existen apariciones que quizás piensan que siguen vivos y siguen en este mundo terrenal hasta el día de hoy, pero no saben que están muertos. Como saben, estas historias pasan mucho en las carreteras y un claro ejemplo son estas anécdotas, como la siguiente historia que estás por escuchar. Mencionándoles con anterioridad y hablando de apariciones en carretera, la siguiente historia ocurrió en la carretera que conecta Chilpancingo con Tixtla, que suele ser tranquila al caer la tarde. A medida que el sol desciende detrás de las montañas, la bruma se desliza entre los árboles y el aire adquiere ese olor húmedo y terroso característico de Guerrero. Aquel atardecer de septiembre del 2023, Lucrecia Escudero, una mujer de 39 años, conducía sola su viejo sedán blanco tras una larga jornada de trabajo. Había salido de la capital con la intención de llegar antes del anochecer, pero una serie de retrasos la obligó a tomar la carretera justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse. El camino estaba casi vacío. A lo lejos, las luces de los pueblos se mezclaban con el color rojizo del cielo. El sonido del motor era lo único que la acompañaba. No tenía prisa, solo el deseo de llegar a su casa antes de que la oscuridad cayera por completo. Fue en ese tramo silencioso donde la vio por primera vez. A unos metros del acotamiento, una figura femenina permanecía de pie. Vestía un vestido blanco, largo y sucio, que el viento agitaba lentamente. La mujer parecía inmóvil con los brazos colgando a los costados y la mirada fija hacia la carretera.
Lucrecia redujo la velocidad. Aquella figura se veía indefensa, sola, perdida en medio de la nada. Pensó que tal vez necesitaba ayuda o que había sufrido algún percance. El pueblo más cercano estaba a solo 2 minutos, así que decidió detenerse. Orilló el vehículo a un costado del camino. Encendió las intermitentes y bajó la ventanilla. La mujer seguía allí, sin moverse. El viento levantaba su vestido, dejando ver unas piernas delgadas, cubiertas por el polvo. Lucrecia esperó unos segundos antes de hacer sonar el claxon, esperando llamar su atención. Nada, ni un gesto. La figura permanecía en el mismo lugar, observando con una rigidez que resultaba antinatural. Por un momento pensó que tal vez era una persona con algún tipo de padecimiento mental o alguien en shock. Decidió insistir. Encendió las luces altas del coche y abrió la puerta para hacerle señas, pero la mujer no respondía. Entonces ocurrió algo que haría que su vida cambiara para siempre. La mujer comenzó a moverse, pero no caminaba. Su cuerpo se deslizaba avanzando unos centímetros del suelo, con una velocidad que desafiaba toda lógica. En un parpadeo ya estaba frente al cofre del vehículo. Su vestido ondeaba y un sonido seco como el de huesos al crujir rompió el silencio de la carretera. Lucrecia quedó paralizada. Desde el parabrisas pudo ver el rostro de la mujer. La piel estaba agrietada, cubierta de manchas verdosas, como si llevara semanas sumergida en el agua. Los ojos hundidos y vidriosos reflejaban una luz que no provenía de ninguna fuente visible. La boca torcida con una mueca sin expresión. Dejaba ver un rastro oscuro que descendía hasta el cuello. La criatura, porque ya no podía considerarse humana, se acercó lentamente, flotando frente al cofre, hasta quedar a escasos centímetros del cristal. Lucrecia sintió un golpe seco en el pecho, una presión que le robó el aliento. Instintivamente pisó el acelerador, el motor rugió con fuerza y el coche se lanzó hacia adelante. Durante unos segundos sintió que la figura la seguía, como si se desplazara a la misma velocidad, suspendida en el aire. El viento helado entraba por las rendijas de las ventanas y el corazón le golpeaba el pecho como si fuera a estallar. Lloraba, no entendía qué estaba pasando, solo quería escapar. El velocímetro marcaba más de 100 kilómetros por hora cuando logró divisar las luces de un pequeño restaurante a la entrada del pueblo. Giró el volante con brusquedad y frenó frente al local, casi chocando con una barda. Bajó del auto tambaleándose, gritando sin voz, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Las personas que estaban afuera, unos empleados y un par de clientes, se acercaron alarmados. Lucrecia apenas podía hablar. Solo señalaba hacia la carretera, repitiendo entre sollozos que algo la había seguido. Los empleados del restaurante intentaron calmarla. La sentaron, le ofrecieron agua y esperaron a que recuperara el aliento. Ella temblaba sin control, con la vista fija en la nada. Cuando al fin pudo articular palabras, contó lo que había visto. Las personas se miraron entre sí, sin saber si creerlo o no. Uno de ellos, un hombre ya mayor de cabellos canos, decide acompañarla hasta la puerta para que viera que todo estaba bien. Pero cuando ambos se asomaron hacia el estacionamiento, el hombre se detuvo en seco. En el asiento del copiloto del carro de Lucrecia se distinguía una silueta humana, una figura sentada perfectamente erguida, con la cabeza ligeramente ladeada hacia el cristal. El hombre retrocedió, pálido. Lucrecia no necesitó mirar para entender. El miedo le recorrió la columna como una descarga eléctrica.
Todos dentro del restaurante lo observaban con el mismo terror reflejado en los ojos. Nadie se atrevió a salir. Permanecieron así varios minutos, con las luces del local encendidas, mientras el vehículo seguía estacionado frente a ellos. Algunos juraron haber visto movimientos dentro del auto. Una sombra que se inclinaba, un destello pálido, un leve balanceo del asiento, hasta que, sin previo aviso, el interior quedó completamente vacío. La silueta se desvaneció como humo. Lucrecia rompió en llanto. Sabía que había algo dentro de su coche, algo que no pertenecía a este mundo. Minutos después, su esposo llegó al lugar. Los empleados le contaron lo ocurrido mientras ella permanecía en un estado de shock, incapaz de articular una frase coherente. Él la subió a su propio auto y dejó el de su esposa estacionado frente al restaurante sin siquiera mirarlo. Durante los días siguientes el miedo no se disipó. Lucrecia no dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro podrido de la mujer del vestido blanco. Soñaba con el momento en que la criatura se abalanzaba hacia el coche, con el sonido de su respiración y ese olor a tierra húmeda que impregnó el aire antes de desaparecer. Su esposo decidió llevar el vehículo a casa de sus padres, lejos de la vista de su esposa. Durante semanas el auto permaneció cubierto con una lona estacionada bajo un árbol. Cuando por fin decidió moverlo, notó algo extraño. El parabrisas estaba cubierto de marcas. Eran huellas pequeñas, como si dedos delgados hubieran sido los que presionaban contra el vidrio, pero desde el interior. No había forma de que alguien las hubiera hecho desde afuera. Alarmado, contactó con un sacerdote del pueblo para que bendijera el vehículo. El hombre roció agua bendita, rezó oraciones y colocó un crucifijo en el tablero. Pero incluso después de eso, Lucrecia se negó a volver a tocar el coche. Al final de cuentas, decidieron vender el auto y semanas después los contactó un familiar de quien les había vendido el auto. Este había tenido un trágico accidente y lamentablemente perdió la vida. Algo oscuro había en ese auto y era la aparición de aquella mujer. Recordando y escuchando más bien esta anécdota, cerca de mi casa, a unos 500 metros, está ya la desviación y hay una curva. Hace unos 15, 17 años aproximadamente, una mujer falleció ahí en un accidente. Posteriormente al fallecimiento de esta mujer, comenzó a aparecerse vestida como había fallecido. Pantalón de mezclilla, camisa negra. Pensaba quizás que no estaba muerta y pedía aventón. Los que sabían y la veían en las madrugadas simplemente seguían su paso. Otros la subían, pero en el transcurso del camino desaparecía y ocasionaba accidentes. Y como esta, existen muchas otras historias. Si tienes alguna que contar, puedes enviarla a nuestro correo electrónico, el cual está apareciendo en pantalla. Por último, pero no menos importante, nos cuentan la anécdota de una aparición. Gerardo Ortiz había pasado la mayor parte de su vida detrás del volante de un autobús. Conocía cada ruta, cada curva, cada semáforo de la ciudad. Era de esos conductores que se guiaban más por el instinto que por el reloj. Aquella noche su turno estaba por terminar. Faltaban unos minutos para la medianoche y conducía la unidad vacía rumbo al paradero principal. Sin pasajeros, sin letrero de servicio, pensando solo en llegar a casa para descansar junto con su esposa. El tránsito era escaso y la iluminación amarillenta de las farolas pintaban sombras largas sobre el pavimento húmedo. Gerardo llevaba el rostro cansado, los ojos fijos en el camino, cuando algo lo distrajo.
Un movimiento sutil que apenas era perceptible en la parte trasera del autobús. Lo captó de reojo a través del espejo interior. Giró la cabeza esperando ver algún objeto caído o tal vez un reflejo de los faros de un coche, pero no había nada. Solo los asientos vacíos y el eco de su motor, además de la soledad de la noche. El semáforo cambió a verde y continuó avanzando con el pensamiento clavado en aquella sombra que juraría haber visto. Intentó ignorarlo, achacándolo al cansancio o al juego de luces que los autos proyectaban en los cristales. Pero unos metros más adelante, mientras se detenía frente a otro semáforo, lo sintió de nuevo. Esa vez fue más claro. Una forma oscura se movía lentamente entre los últimos asientos, interrumpiendo el brillo que entraba desde afuera. El escalofrío que recorrió su cuerpo fue inminente. Se orilló con precaución. Apagó las luces intermitentes y tomó una llave de cruz que llevaba siempre a un lado del asiento, como protección ante cualquier intento de asalto. Bajó despacio por el pasillo, iluminado con el reflejo débil de las luces exteriores. Los asientos seguían vacíos. No había nadie. El olor a diésel mezclado con el de plástico viejo de las fundas llenaba el ambiente. Sin embargo, la sensación de estar acompañado persistía, como si algo invisible respirara dentro del vehículo. Volvió a su asiento, aún tenso. Encendió de nuevo el motor y se dispuso a continuar, convencido de que lo mejor era llegar cuanto antes al paradero. Pero al ajustar el retrovisor, su respiración se detuvo. Una mujer estaba sentada en la última fila. Vestía de manera sencilla, con una blusa clara y el cabello lacio que caía sobre sus hombros. Sonreía. No parecía notar que él la veía. El instinto profesional lo llevó a girarse de inmediato para pedirle que bajara. Al fin y al cabo, el autobús ya no estaba en servicio. Pero cuando lo hizo, el asiento estaba completamente vacío. No había nadie. Giró de nuevo hacia el espejo y la vio otra vez. Un asiento más cerca, mirándolo con la misma sonrisa que ahora parecía torcida y forzada, algo que no era humano. El corazón le dio un toque en su pecho que lo hizo espantarse. No podía explicarlo. Volvió a mirar de nueva cuenta hacia atrás y el autobús estaba completamente desierto. Pero cada vez que enfocaba el espejo, la mujer estaba más próxima, avanzando sin moverse, como si la distancia entre ellos se redujera con solo mirarla. Sus ojos eran negros y fijos, su piel pálida y su sonrisa mostraba dientes afilados que no correspondían a un rostro humano. El conductor apartó la vista del espejo y apretó el volante con fuerza, decidido a no volver a mirar. El miedo se volvió tangible. Sentía su cuerpo rígido, el sudor helado recorriéndole la nuca, la garganta seca. Sabía que debía mantener la vista al frente, no darle más oportunidades a lo que fuera que lo estaba acompañando. Si la veía otra vez, sentía que no podría resistir. Condujo así, tenso, sin atreverse a mover la cabeza, siguiendo el camino hacia el resguardo de las unidades. El tráfico era lento, los semáforos interminables. Cada parada parecía una condena, y el reflejo del espejo lo llamaba casi como si lo invitara a mirar. Sabía que bastaban 3 veces más. La primera cuando la vio al fondo, la segunda cuando se acercó, la tercera cuando sus dientes se dejaron ver entre la sonrisa. Si la veía 2 veces más, no habría regreso. A pocos metros del paradero, el impulso lo traicionó.
Una distracción breve bastó para que sus ojos volvieran al espejo. La figura estaba a tan solo 2 filas detrás de él. Su rostro se había deformado en una mueca demencial, con los labios extendidos en una sonrisa antinatural. De su cuerpo brotaban sombras negras que se movían como tentáculos, cubiertos de picos y bordes filosos que rodeaban su silueta como si la envolvieran en una aura viva. Era una visión grotesca, imposible, que lo dejó sin aire. El pánico lo hizo detener la unidad de golpe. Bajó sin pensarlo y corrió hacia el módulo de descanso donde estaban otros conductores. Les pidió dejar su autobús ahí sin dar mayores explicaciones. Aceptaron a regañadientes y Gerardo, temblando, caminó hasta su casa con el corazón desbocado. Esa noche no durmió, ni siquiera intentó explicar lo que había visto. Solo se repitió una y otra vez que había dejado la unidad en el paradero, que aquella cosa no lo había seguido. Al amanecer, regresó a cumplir su turno. Lo primero que notó al acercarse al vehículo fue el silencio absoluto que lo rodeaba. No había técnicos ni vigilantes cerca. La puerta del autobús estaba entreabierta. Subió con precaución y un olor fétido lo golpeó apenas cruzó el umbral. En uno de los asientos del medio, un cuerpo yacía inmóvil. Era un hombre anciano, probablemente un indigente que se había colado para dormir dentro. Su rostro estaba contraído en una mueca de horror indescriptible, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito mudo. La policía llegó tiempo después. Determinaron que había muerto de un infarto sin señales de violencia. Gerardo observó el cuerpo desde lejos, con la certeza de que aquel pobre hombre había pagado un precio que no le correspondía. El ser del espejo había reclamado su deuda. Nunca volvió a ver a la mujer, pero cada vez que conducía de noche evitaba por completo mirar el retrovisor. No importaba si necesitaba hacerlo por seguridad o por costumbre. El miedo a que la pasajera siguiera allí, esperándolo entre los asientos, era más fuerte que cualquier entrenamiento o regla de tránsito. Cuenta Gerardo que terminó retirándose años después con la sensación de que en algún punto del camino, en algún rincón oscuro del parabrisas, aún lo vigilaba aquella sonrisa, esperando el próximo descuido para volver a ocupar su lugar. Amigos, hasta aquí los relatos en carretera, historias que sin duda dejan que pensar. Cuéntame en la caja de los comentarios qué opinas al respecto de estas anécdotas. ¿A ti te ha pasado algo similar? Si es así y te gustaría que narre tu experiencia, puedes enviarla a nuestro correo, el cual está apareciendo en pantalla. También me gustaría invitarte a nuestro podcast que está como Oscuro Inframundo. Lo puedes encontrar en Spotify. Muchas gracias por escucharnos esta noche y me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. ¿Tú te atreverías a manejar ya de madrugada mientras presencias algo aterrador o que algo se te suba a un lado en el lado del pasajero? Te leo y te deseo buenas noches. Hasta la próxima.